Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar en esta cita semanal que en Noches de PH tenemos todos los martes de 6 a 8 de la noche y son sesiones en las cuales vamos a hablar única y exclusivamente temas de propiedad horizontal y que, como lo dice en la publicidad que circula por todas las redes sociales, nos puede dar la medianoche o amanecer inclusive hablando del tema que nos apasiona a todos los presentes y en especial a las personas que nos acompañan compartiendo sus conocimientos en este espacio. Nos podemos amanecer y si es necesario, seguimos 24 horas continuas hablando de propiedad horizontal. Sería algo maravilloso, por lo menos para mí. Y pues siempre y cuando ustedes me acompañen, siempre y cuando ustedes estén dispuestos a realizar esta tarea. Pero bueno, se me acaba de ocurrir, hay maratones de humor, ¿por qué no hacer una maratón de propiedad horizontal? Y pues bueno, la primera invitada sería nuestra panelista de hoy, a la que no voy a presentar como normalmente lo hacemos en Noches de PH, sino que les voy a compartir primero algo que me llegó a mis redes sociales y que me causó curiosidad y que la verdad me motivó a buscarla y a invitarla para que nos acompañara. Entonces, vamos a ver qué fue efectivamente lo que me motivó. Me confirman, por favor, en el chat de la aplicación cuando estemos viendo y escuchando el video, por favor. Y yo no me puedo ir sin hablar de las asambleas anestesiadas. Tenía pendiente de decirles esta definición, de verdad es frustrante para los propietarios que llevan una persona para que les haga una exposición de las oportunidades de mejora, de una situación que la verdad puede ser manejada de una mejor manera y activan la anestesia. Yo no sé si la ponen en el café, yo no sé si la ponen en la Coca-Cola, yo no sé dónde la ponen, pero todo el mundo está anestesiado, no ve, no oye, no entiende y lo peor, no les importa. Así que ante estas asambleas anestesiadas solo me queda orar por ustedes y que Dios los ampare de caer en una comunidad anestesiada, donde por mucho que usted intente hacerles entrar en razón, todo lo aprueban, eso sí a todo, y rapidito que nos tenemos que ir, y todo. Entonces resulta frustrante de verdad para el copropietario que sí tiene tiempo, que sí tiene claro que las cosas de verdad tienen una opción de mejora y no quieren verlo. Dios los libre de una asamblea anestesiada. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Caramba. Ya quisiera estar en donde usted estaba en esta grabación de este video, doctora, con el saludo de buenas noches y la bienvenida a Noches de PH. Por favor, cuéntenos en dónde se encontraba cuando realizó ese video. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, se le escucha y se le ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, estoy cerquita de ustedes aquí en Barranquilla, en pleno carnaval, en 2 días ya inician las fiestas. Y bueno, yo tenía que venirme como ataviada de la reunión, pero hasta el viernes estoy seria de abogada. No, no estamos todavía yo en temas de carnaval. A mis clientes se ríen porque yo les digo, yo sufro. A mí me toca ir por toda Colombia, sufro tanto cuando me toca ir a mis ciudades hermanas como Santa Marta, como Cartagena. Yo presto asesorías a nivel nacional y me encontraba asesorando a unos propietarios. Entonces estaba por allá en la bella ciudad de Cartagena de Indias, estresada con esa vista y eso que no se veía muy bien. Lo ven por ahí, el mar cerquita. Se ve cerquita el mar y lamentablemente, por lo menos yo estoy bastante lejos y por interno le estaba comentando a alguien que sí sería delicioso estar en esas bellas playas compartiendo ese bello clima del cual se disfruta en estas ciudades. Y pues bueno, para las personas que por alguna circunstancia no conocen a la doctora Sandra Mercado, les comento.
La doctora Sandra Milena Mercado Silva es abogada, obviamente, es conciliadora de la Cámara de Comercio de Barranquilla, una hermosa ciudad a la que hace rato no voy. Tiene solamente 12 añitos de experiencia en el sector de la propiedad horizontal, pero en esos 12 años ha hecho bastante y por eso mismo ha sido galardonada en el Congreso Internacional de Propiedad Horizontal como persona influyente en el año 2019. Entonces, démonos cuenta la talla de persona que nos está acompañando en la noche de hoy. También ha estado participando en el primer Congreso Latinoamericano de Lideresas de la Propiedad Horizontal. Como ya lo decía anteriormente, es conferencista a nivel nacional en temas de propiedad horizontal y es la CEO de la firma SIPH SAS, firma que está especializada en temas de administración provisional, es asesora jurídica y miembro distinguido del gremio del GAP, del Gremio de Administradores de Propiedad Horizontal de Barranquilla. Démonos cuenta que, caramba, tenemos una estrella en la noche de hoy en Noches de PH. Doctora, Muchas gracias. bienvenida y esperamos que sea la primera vez que está usted en Noches de PH, pero que no sea la última, que nos Claro acompañen que muchas sí, otras. claro que Porque sí. hay muchísimo, muchísimo en propiedad horizontal, como todos nosotros lo sabemos. Pero bueno, cuéntenos, por favor, ¿cómo es eso de las asambleas anestesiadas? ¿Es que les echan alguna clase de somnífero a las personas o hay que volverse médico ahora para que podamos participar en esas asambleas y nos den algo de anestesia? No sé. Y cuéntenos, por favor, desde dónde nació esa nueva calificación para las asambleas, época en la cual estamos. Sí, señor. Es un concepto que he venido como desarrollando, como trabajando a través de la experiencia cuando tuve la oportunidad de ser administradora. Yo, al igual que muchos de ustedes, yo llevo 10 años administrando. Solamente hasta el año pasado es cuando decido entregar todos mis edificios porque se me estaba subiendo el nivel de la consulta, que es mucho mejor y mucho más cómodo para mí moverme en mi tema de jurídico y entonces yo observaba muchas veces. Personalmente, uno se esmera, todos los administradores hasta sufren, como dice el doctor Jorge León, ¿quién no ha derramado una lágrima por un edificio? Cuando uno va a preparar la asamblea, son días de mucha tensión, a algunos se les sube la presión, a otros se les baja el azúcar, la familia queda a un lado, son realmente días previos muy, muy estresantes. Entonces llega uno con esta emoción, ¿cierto? Miren, ¿hacia dónde quieren llevar su edificio? Muchas veces cuando yo entreno delegadas, yo trabajo para otras firmas, siempre lo hice, incluso cuando tenía mi firma activa. Yo hice gran enlace con otras firmas grandes aquí en Barranquilla. Aquí en la costa hay administradores, no sé por aquel lado, hay firmas administradoras con hasta 50 y 70 edificios. Las hay, las hay. Y es un reto bastante grande que tienen que sortear día a día con este volumen que tienen de clientes, ¿verdad? Porque sabemos que solos podemos manejar hasta cierto nivel. Entonces yo entreno delegados para otras firmas de administración y yo les decía, miren, tenemos que trabajar varios frentes, tenemos que trabajar el ser, la postura, la actitud, la disposición y la manera como tú transmites porque tú comunicas desde que entra. Para eso he trabajado con firmas de comunicación, con comunicadoras sociales que tienen sus firmas y trabajamos en este tema organizacional, porque es que quien se toma realmente con seriedad este papel sabe que el reto es grande. Quien llega a administrar solo para cobrar unos honorarios y pagar unos servicios, pues poco a poco va a ir quedando rezagado. Entonces, aquí hay firmas muy buenas y muy comprometidas y muy profesionales. Y quiero que sepan los administradores que yo no estoy atacando el rol, yo estoy con ustedes de corazón, pero
Pero también es cierto que si nosotros buscamos, y muchos de los que me siguen saben que una de mis banderas es honorarios justos. Yo tengo un hashtag que se llama honorarios justos ya. Cuando hablo en Ibagué, hablé en todo el país, voy hablando de que los administradores merecen honorarios justos, pero nosotros debemos dar un servicio de calidad. Como lo dije en el Congreso de Seguridad aquí en Barranquilla, y en el Congreso Nacional de Consejos de Administración, lo que de aquí estuvieron, no me dejan mentir, y están los videos. Basta ya de esos honorarios bajos, pero nosotros debemos dar un servicio profesional. Ustedes saben esa frase de que la mujer del César no solamente debe ser casta, sino parecerlo. Entonces llegamos los administradores con esta información, tratando de hacerles entender que el IPC no es la ley, como muchos dicen. La ley de propiedad horizontal establece que el aumento del IPC, cualquier incremento salido de eso es ilegal. Y todas las otras cosas más. Entonces llegamos a esas asambleas donde podemos tener dos escenarios. Uno, el infierno de Dante Alighieri le queda pequeño. Eso hay centellas, volcanes, erupciones, eso es impresionante. Otro, las asambleas anestesiadas. El mundo se está derrumbando y una de mis primeras experiencias fuera de esta ciudad fue una defraudación millonaria. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. Por favor. Millonaria que hubo en una ciudad costeña, y una de mis primeras experiencias que me sacaron de aquí de mi ciudad, doctora, ya tenemos un delito confesado, y eso fue una de mis primeras experiencias. Y esa experiencia fue resultado de asambleas anestesiadas. ¿Cómo les digo yo? El público más fácil y más cautivo, generalmente, porque aquí en Barranquilla también viví con asambleas anestesiadas en edificios estrato 6, donde la integración del ADN social de esa comunidad son personas con mucha facilidad económica y muy poco les importa, y tú puedes tratar como de hacerlos entender en algo, que si el líder siembra en ellos una postura positiva a lo que tú estás diciendo, chévere. Pero si hay, porque hay un líder que tiene tiempo y manipula a los demás, haciéndoles creer que él tiene la verdad absoluta. Entonces, siempre hay uno de ellos que por alguna razón llega a esa comunidad y entonces se gana la confianza de todos. Y ese es el que aplica la anestesia y lo lleva como borregos a una decisión. También se ve muchísimo en viviendas de segundo uso. La vivienda de segundo uso sabemos que nosotros tenemos, por lo menos este es mi apartamento, mi vivienda de residencia, pero algún día me gano el baloto y voy a tener para comprar un apartamento en Santa Marta o en Cartagena. Esa sería mi vivienda de segundo uso. Pero como yo estoy tan ocupada aquí en mis cosas y eso, y allá tengo a Jorge Enrique administrándomelo, y eso me manda los millones porque yo lo arriendo por día. Un apartamento luxury está costando hasta 1.500.000 pesos por día. Se pueden imaginar los ingresos. Claro que usted los escucha y dice, no, está malo, malo, malo. Después de la pandemia toca casi que regalar los días para pagar y nunca tienen. Ok, pero sí se mueve bastante dinero en ese tema, y entonces esas personas que solamente reciben eso llegan a las asambleas anestesiados. Eso no les importa nada, y uno ve con tristeza como por ejemplo aquí en mi ciudad un edificio de 512 apartamentos. No quieren pagar más de 7 millones de pesos, IVA incluido, pero quieren dos personas, pero quieren que de ahí se pague el contador, pero quieren un operativo, y hay firmas que lo aceptan. Y uno se va a otros sectores del país con un servicio muy regular, con un esquema muy pobre, a veces hasta una persona, y pagan más de 10 millones de pesos. Y uno dice, caramba, pero ¿qué pasa aquí? Me voy a venir a trabajar acá. Y aparte del contador, y aparte de otro asistente, y aparte, y aparte, y aparte. Entonces, estamos viendo que están recibiendo un servicio realmente regular, y muchas veces lo llevan a uno
o va otro colega, porque hay propietarios que si tienen tiempo, suman, restan, observan, y la verdad es que se está desconociendo, disfrazado de la ley 1581 del 2012, que por ahí estuve leyendo un concepto de la SIC con respecto a unos propietarios que querían convocar una asamblea y ellos preguntan en ese concepto si ellos como propietarios pues deben convocarla, pues todos sabemos que para eso está el administrador y el administrador deberá propiciar esos espacios para que los propietarios desarrollen su asamblea. Pero como estamos en el país de Sagrado Corazón, ya sabemos que muchas veces estos propietarios, estos administradores, a veces se oponen a, no, les ponen trabas, no, en las firmas, bueno, una cantidad de trabas que no les hace fácil llegar a ellos convocar esa asamblea por los motivos que quieran. También me parece injusto, y eso es algo para reflexionar, en el caso que les conté de más de 1.000 millones de pesos hurtados en uno solo de los edificios, y eran edificios que quedaban en la misma calle. O sea, el sueño de cualquier administrador, ay, yo quisiera tener los edificios en la misma calle, salgo de uno, entro al otro, salgo del uno y entro al otro. En ese grupo de edificios, esta persona tenía una empresa donde ella se podía ganar 60 millones de pesos al mes con 4 edificios. Era uno de los edificios más luxury top de la ciudad. Y vamos a ver que él sustrajo con beneficio para sí, como dice el Código Penal, sustrajo de manera fraudulenta, ilegal, para sí mismo dinero de las copropiedades. ¿Y por qué? Porque él encantó, él anestesió y los propietarios, incluso hay episodios donde hubo propietarios que advirtieron y fueron denunciados penalmente. Tuve en mis manos la carta donde esta persona que se encuentra prófugo de la justicia, por cierto, yo tuve la oportunidad de estar en la fiscalía en Cartagena. No soy la que maneja el caso porque soy penalista, no soy penalista, perdón, pero sí lo guié en esa asamblea donde se iba a develar la situación y cómo debe haber consecuencias. Los orienté a que pueden repetir contra el consejo. Ya basta de estar en estos escenarios que nosotros nos equivocamos, pero el bobo del administrador es que paga. Aquí tendrá que responder, es como la salvación de la que habla la Biblia. La salvación es personal. Aquí también las culpas son personales. Ya basta que haya administradores que asumen las responsabilidades por el consejo. El administrador tiene que empoderarse y cuando ve alguna situación, en este caso, el administrador fue el que falló, pero el consejo jamás lo supervisó porque estaba anestesiado y anestesió a toda la comunidad. Él es bueno. Y no solamente hurtó dinero de la copropiedad, lo sustrajo, cambiaba títulos, valores a su favor y había un fideicomiso, un producto, algo así como un fideicomiso, y él se lo mostraba, que debía tener 700 millones de pesos. Y era falso el documento. Pero no solamente eso, la anestesia era tal que le daban millones para pagar los recibos públicos. Él llegaba como buena persona. Ay, sí, yo le pago los servicios públicos. Entonces, se crean estos lazos que les nubla la objetividad a las asambleas y lo llevan y lo llevan y lo llevan. Y me parece injusto que bajo el disfraz de la 1581 no llamen a la asamblea o le oculten a la asamblea o le restringan a la asamblea conocer la información base de la estructura operacional. ¿Por qué esconden, por ejemplo, los esquemas de contratación? Hay que tener transparencia porque recuerden que las asambleas tienen la misma connotación que una junta de socios, que una junta de accionistas en el derecho comercial. Entonces, yo no he visto una junta de socios y he asistido a varias en donde a uno le restringen información. Como asociado, a mí no me pueden ocultar información porque mañana, cuando venga el perjuicio y venga la afectación, como pasó una vez en un edificio donde me llamaron, doctora, es que queremos contratarla.
Ajá. Porque es que está sucediendo algo extraño. Hay muchos propietarios quejándose de su estado de cuenta y eso no es normal. Y yo en mi cabeza pensaba, ¿y esto qué tiene que ver? La verdad que yo en ese momento no entendía. Quiero que sepa que nosotros no dudamos de nuestra administradora. Ella es muy buena, muy buena. Estos estaban recontra anestesiados. Muy buena, ella es muy buena, pero vamos a, con su contratación, usted va a hacer, yo sí, yo tengo un servicio que se llama auditoría jurídico-administrativa. Yo reviso algunas cosas y bueno, vamos a esperar, espero que no pase nada. Entonces yo llegué y alcancé a hacer dos visitas. Yo le hice los requerimientos, señora administradora, yo voy a venir, te voy a revisar esto, bueno, todo lo que yo iba a requerir. Y resulta que después de la segunda visita, yo me fui para el Congreso de México. Yo tenía un viaje para el Congreso de Propiedad Horizontal que hace en México, mi hermana lideresa Marita, y estando en México me llama el presidente del consejo. Doctora, imagínese que esta señora nos citó. ¿Y qué pasó? Que se perdieron 250 millones de pesos, casi con lágrimas en los ojos. Él le daba los cheques en blanco, estaba anestesiado. Entonces, un seguidor de las redes me dice, doctora, en la definición de anestesiado puede ser de mente ausente y cuerpo presente. Pues algo así, porque usted ve en las asambleas todo el mundo metido en el celular. Todo el mundo metido en el celular. Y no es nada, que se escuchan los TikTok y se escucha la música y se escuchan las voces esas que hacen raras porque no les importa, como lo digo en el video. Y te mandan a callar. Porque cuando tú recibes la información que, ojo, aclaro, no es obligatoria porque el artículo 39, 40, todo el que habla desde la integración, que es el 37, son supremamente claros. Y en ninguna parte, y también me molesta cuando también corretean a los administradores, es que la ley dice que tiene que mandar la información. En ninguna parte de la ley 675 establece que se deba enviar nada más que la lista de los propietarios que adeuden contribuciones a las expensas comunes, que estén en mora, alias los morosos. La ley no establece más nada. Doctora, discúlpeme que la interrumpa, pero hasta el momento he podido ver como tres puntos, digámoslo así, para reunir el calificativo de asambleas anestesiadas. Uno, la falta de interés. La falta de interés de cada uno de los propietarios o por lo menos de los asistentes, porque ya sabemos que no solamente los propietarios son los que pueden asistir a las asambleas, también pueden asistir los delegados, pero la falta de interés. El otro y más delicado todavía es que aunque haya interés, hay un desconocimiento, porque como usted a lo largo de la explicación que nos ha dado hasta el momento, nos ha dado a entender que es muy importante, por lo menos, conocer el reglamento de la copropiedad en donde uno está viviendo, donde uno es propietario. Y tercero, por favor, la falta de mecanismos de control, porque ¿cómo así que le entregan una chequera en blanco? No lo entiendo. ¿Cómo así que dicen que no, el administrador no entrega información a los miembros del consejo? Entonces, ¿para qué está el consejo? ¿Para qué está el contrato que se suscribió entre la persona natural, administrador, y la persona jurídica, copropiedad? Ese tipo de cosas debe haber el cuerpo colegiado que lo esté vigilando, que lo esté no coadministrando, pero sí supervisando. Y no estamos hablando de la figura del revisor fiscal, que cuando la tienen es el ojo, el ojo que está en toda parte, como aquello del gran hermano que nos está vigilando absolutamente en todo, que nos está dando, sobre todo a nosotros los copropietarios,
informaciones periódicas de qué está pasando en la copropiedad y de cómo vamos. ¿Cómo hacemos para solucionar estos tres, cuatro posibles primeros puntos para no llegar efectivamente anestesiados a las asambleas? Mira, está sucediendo un fenómeno y te lo puedo decir desde mi consulta. Yo estoy sorprendida de la cantidad de impugnaciones que yo he tenido que manejar. Y es que la letra con sangre entra. Y he Sí, conversado muchas veces con propietarios, con diferentes actores y todo el mundo coincide. Ya esa época en que decíamos que impugnen. Ah, no, y ellos no se preocupen que ellos no se van a gastar la plata. Sí se la gastan. Se la gastan y la pagan no solamente porque el daño, el perjuicio, como sabemos cuando se impugna, ¿no? Cuando consideramos que las decisiones nos afectan, nos perjudican o cuando éstas están contrarias a la ley, pero estamos viendo cómo hay un incremento en las impugnaciones impresionante. Yo tengo una ahora que he dejado el alma en la arena, peleando es tenaz. Y en mis queridos administradores, otro mensaje. Necesitamos que sean muy formales y muy acuciosos en el dossier de la asamblea. Yo tuve que, o sea, ustedes no se imaginan, preparar esa audiencia fue fuerte emocionalmente. Eso fue una audiencia y me gané todo después de que estaba complicada de mostrar, pero lo demostré porque hubo grabación, porque habían documentos que yo pude organizar y demostrarle al juez que en verdad las cosas sí se hicieron bien. Pero no siempre va a ser así. O digamos que yo hubiese estado de parte de la demandante, de los demandantes, porque en ese caso se reunieron cuatro o cinco y han impugnado las decisiones de la asamblea, pero ahora mismo está en el tribunal. Yo te llamaré cuando salga y pueda conversarte si el tribunal me concedió la razón o le concedió la razón a los demandantes. Pero, ¿qué pasa? Que como yo cierro mi video porque no me podía extender y les digo, oraré por ustedes, pero realmente una asamblea anestesiada solamente que ya se agoten. eh, los otros propietarios normalmente lo que hacen es que miren, entonces se vuelve el calzón del grupo. Ay, sí, ya, la mandan a callar. Entonces en el grupo la persona habla y todo el mundo guarda silencio, porque es la canzona del grupo, porque es el calzón del grupo. Pero cuando nos reúnen a la asamblea, como el caso que les conté, y yo le dije a esa administradora, tú les vas a decir que se perdió esa plata. ¿Y cómo la vas a reponer? Yo no sé qué hipotecó, yo me vi con ella en una notaría, firmamos un pagaré, ella pagó 60 millones, porque fueron 200 y pico de millones. Y yo creo que en esa asamblea yo miraba a todos y yo los veía con una tristeza, como, o sea, porque ellos estaban realmente, despertaron de un sueño de la anestesia, en donde ellos creían ciegamente en esta persona que duró como 3 o 4 años ahí. Y cuando empezamos a ver las cosas, como tú dices, había cero control interno, cero, cero. U otro caso que también yo como abogada pues he tenido muchísimas asesorías de este tema. Otro caso que la administradora subía a tomar café con las que tenían la firma autorizada. Ella es tan buena, ella nos pone las flores en el jardín, ella nos tiene el jardín bonito. O sea, hay varias maneras de lograr reducir la voluntad de una comunidad. No sé cómo hacen. Y están esas asambleas y están dos o tres personas intentando dar un mensaje. Wake up, abran los ojos, abramos los ojos, miremos que esto está, hay oportunidades de mejora. No estoy hablando de tacañar presupuestos, porque también estoy en contra de tacañar presupuestos, pero es evidente que cuando hay unos manejos no adecuados, eso se ve inmediatamente en los estados financieros, se ve inmediatamente en la seriedad con la que tomamos los procesos de selección. También vi un caso de un contrato de más de 500 millones de pesos y yo cuando tenía firma de administración, yo en mi equipo tenía un ingeniero industrial, porque es que yo no puedo pararme aquí a decirles una historia, pero cuando yo fui administradora,
yo tenía un equipo básico, doméstico y rústico, no. Yo tenía un ingeniero industrial especialista en sistemas de gestión de la calidad que presentaba un simple contratico de 5 millones con cuadros comparativos que calificamos, calificamos antigüedad, calificamos precio, calificamos suficiencia, calificamos referencias comerciales. ¿Qué estamos calificando? Y era un contrato de 5 millones. Ahora imagínense un contrato de más de 500 millones de pesos, sin términos de referencia. O sea, se ven unas cosas que la verdad, normalmente cualquier persona normal, oye, despierta, ¿qué está pasando aquí? Estamos induciendo al error a ciertas comunidades. Entonces, hay que tener transparencia en la información. Los informes de gestión, que también lo digo en un video, en qué momento se volvió el álbum de fotos. Y aquí le hago un llamado a toda esta hermosa comunidad que está aquí, administradores, por favor, ya basta del álbum de fotos. En el informe de gestión, lo primero que uno enseña es cómo está conformada la estructura. Señores, esta estructura que les está costando 45 millones de pesos de contrato de aseo está integrada por 5 aseadores, 2 piscineros, tan. Y este contrato se vence tal día y se anuncia con 60 días de anticipación. Protocolariamente, vamos a pasarle la terminación para negociar oportunidades de mejora, pero se quedan callados. Eso no lo dicen porque la ley 1581 lo restringe. Sean serios. Sean serios. ¿Cuál ley 1581? Si con la plata de cada uno de los propietarios se pagan esos contratos, se pagan los honorarios del mismo administrador. Entonces, esas cosas son las que tienen que estar. El comportamiento del consumo de energía desde enero varió porcentualmente, siendo el pico más alto en junio. ¿Por qué? Porque la época de calor, estamos hablando de ejemplo aquí en la costa, en la Sí. época de calor, y de igual manera el agua tuvo su pico más alto en junio, porque como teníamos que regar las plantas por la época de calor y tal. Eso es lo que tienen que mostrar. Logros de objetivos, explicaciones sustentadas, pero no. El álbum de fotos, el administrador de lado, el operario de lado, el operario de frente, repellando una paredcita. Eso no tiene nada Entonces, que pero ver. queremos cobrar millones. Lo importante es lo que usted está diciendo, doctora, ver reflejado en esos informes de gestión, no con fotos, porque un videíto, un álbum de fotos lo puede ver uno en cualquier momento, en cualquier lugar, pero sí es indispensable que periódicamente nos estén llegando esos informes. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos tenemos que esperar completamente anestesiados hasta la Claro. asamblea a que lleguemos a ese punto? ¿Por qué no nos acercamos nosotros mismos como propietarios en horario de atención al cliente a la oficina de administración y solicitamos que nos informen de eso? ¿Cómo está el contrato con la empresa de vigilancia, con la empresa de aseo? Que como usted muy bien lo dice, doctora, no tienen el secreto de la protección de datos, porque en esos contratos, en esos documentos, normalmente no hay ningún tipo de información que esté protegida por esa ley. Ahora, si yo soy propietario, esa información radica o está guardada en la oficina de administración, es de mi propiedad. Entonces, ¿por qué me la tienen que esconder? ¿Por qué me la tienen que negar? Doctora, yo no le encuentro lógica a eso, no sé usted. Claro, y la niegan. Entonces, no lo llaman a uno para decir, venga, tenemos esta contratación. Lo llaman es, se perdió tanto. Y nosotros no, a nosotros también nos echó tierra en los ojos, nosotros no sabíamos. Entonces, es muy importante que la verdad los propietarios empiecen a despertar y empiecen a exigir y los administradores empiecen a aplicar, porque ya hay, yo no soy ingeniera.
Yo soy abogada, pero he aprendido y trato de aprender de los profesionales con los que me rodeo. Está la norma técnica sectorial 01 y la 05 que hablan de cómo debemos hacer las cosas, la manera que hacemos la carta, cómo hacemos las cartas, etcétera. Entonces, no podemos decir que aquellas personas que empiezan en este mundo como una manera de vivir, administrar edificios, que lo he dicho claramente, esto no es solución de desempleados, por favor. Por favor, esas personas que vienen desempleadas, que vienen sin la vocación, para esto tenemos que tener unas competencias para poder desarrollar la labor y trabajar abrazados en una procura de mejoras de honorarios. Pero para poder exigir mejoras de honorarios, tenemos que Tenemos que dar un dar. servicio acorde. Claro, si yo quiero ganarme unos honorarios de 5 millones de pesos en una copropiedad, hombre, tengo que garantizar primero calidad en el servicio, conocimientos y obviamente la disposición para estar trabajando. ¿Y para eso qué necesito? Tener conocimientos, tener capacitación y sobre Capacitación. todo estar pendiente y ser una persona honesta, que salga uno tranquilamente por la razón que sea y digan, bueno, se fue, pero la copropiedad creció. ¿Y cómo creció? En el valor de cada uno de los predios que conforman esa copropiedad. Mi predio se valorizó, no todo lo contrario, que he visto casos así también. He visto casos en donde los administradores dicen, yo no le puedo entregar a usted copia del acta porque ahí hay información confidencial. Por Dios, ¿qué pasa? No Eso es es, el colmo de los colmos. Y también cuando niegan la entrega del acta, cuando saben que la ley establece que uno puede acudir a la alcaldía local para que por medio de la alcaldía conmina a esa copropiedad, a ese administrador, para que me entregue copia del acta. Otra cosa que también con la reforma del nuevo Código General del Proceso, ya usted no necesita esperar la publicación del acta para poder impugnar, porque se le vence el tiempo. Usted dentro de la demanda coloca a que la propiedad horizontal aporte, entregue al juez el acta para poder encrutar el proceso. Así que todo va cambiando a favor de que podamos desanestesiar estas asambleas anestesiadas. ¿y las anestesias en qué vienen? ¿En la Coca-Cola o en la empanadita que nos dan en la Mira, sesión? yo no sé en qué, yo diciendo que por favor, porque la verdad que la comida ayuda, ¿o no? ¿Ustedes no les ha pasado? Habían asambleas que yo no llevaba sino agua y esa gente hasta ahora, son las 6:46, aquí citan a las 7. La gente aullando del hambre, Dios mío, ellos vienen de la oficina, lleven así sea galletas ducales con juguito frupi, alguna cosa, lleven café, agua para que la gente... Bueno, ahí en eso como que echan la anestesia, porque la verdad, yo te sé decir que eso para mí ha sido frustrante ver y están de verdad, ya, vas a repetir lo mismo que están diciendo, ya, suficiente. O sea, y ustedes también los han visto que mandan a callar a pedir copia del acta. Mira, espérate que aquí están haciendo unas preguntas. Vámonos a una Sí, rondita de preguntas para seguir, que está bueno. Y aquí Jorge no brindó nada, ¿no? Hay que mandar los tintos virtuales. tintos virtuales cortesía del caballero de la PH, sí señora. Yo sí les cuento, yo sí les cuento. Aquí me los estoy tomando y cuando quito la cámara es porque mando un sorbito y lo hago pues respetuosamente para no provocarlos a ustedes. Así Claro, que claro. salud, Bueno, doctora. salud. Vámonos con las preguntitas para ir despejando inquietudes. Por favor, sí. Aquí la última pregunta que nos ha llegado. Beatriz Páez pregunta, ¿cómo sería la solicitud y el procedimiento para obligar al administrador a expedir copia del acta? Bueno, mira, en principio te invitaría a consultar
el artículo 47 de la ley 675 que establece cuáles son las condiciones para que los propietarios accedan a la copia del acta. Establece que el administrador deberá poner a disposición copia del acta para ser consultada. No obstante, las manzanas rebeldes que tenemos en la comunidad, ¿cierto? Aquellos administradores que, ajá, hay que jalarle las orejas, estos deben realizar la solicitud en la alcaldía local a quien le corresponde oficiarle a esta propiedad horizontal para que usted no le niegue la copia del acta. Eso es lo que debe hacer. Bueno, aquí hay una intervención de una persona, me reservo el nombre, aunque está en plataforma identificado, y dice, buenas noches, qué triste para mí escuchar esta charla y darme cuenta que mi conjunto lleva más de 10 años anestesiada Anestesiado. Ay, y lo los que siento. intentamos despertarla somos tratados como enemigos, estigmatizados de todos los aspectos de nuestra vida. Lo estaba explicando usted, doctora. Da tristeza en realidad cuando la persona que por alguna razón tiene la razón o tiene un poquito más de conocimiento, expone sus temas, expone sus situaciones y no solamente el administrador, el presidente de la asamblea, el secretario, sino hasta los mismos vecinos le dicen, cállese, ya vino a cansar. Ahora tenemos que ver la otra cara de la moneda, porque hay vecinos que molestan por molestar, llenando inclusive la oficina de administración de Aquí dicen se peticiones. enamoran, aquí dicen, uy, se enamoró de mí, pero se enamoró no en el buen sentido, se Ah, enamoró ah, en el peor de los sentidos. sí, llenan al pobre administrador de derechos de petición, de tutelas, de quejas, de solicitudes y no lo dejan trabajar en lo que en verdad tiene que hacer, atender las otras solicitudes de cualquier otra cantidad de copropietarios. Entonces, ¿cómo hacer para contrarrestar la acción negativa de esos vecinos amorosos que no dejan trabajar? Yo los tuve, Ay, por yo los Dios. tuve, yo los tuve. Y te puedo decir que les di la pelea hasta que en un momento me cansé. Le exigía mucho al equipo de trabajo, recibí alrededor de 8 tutelas de derechos de petición que habían sido atendidos y por supuesto los contestaba por hechos superados. Eh, no todos los derechos de petición tienen esa complejidad que deban ser. Hay personas, yo conozco personas de diversas profesiones que tienen una facilidad para contestar derechos de petición y es que no le tengan miedo. Ayer me mandaba una clienta un acta de transacción y yo le decía, mira, la forma importa, pero es una historia contada de manera consistente para que no tengas problemas. Entonces, si hay una situación que deben tener en cuenta cuando tengan un propietario que se enamoró de ustedes y no los tiene asfixiados, es mantener una buena comunicación. Segundo, de los ingenieros que me han asesorado, aprendí una cosa que se llama el ciclo de planear, verificar y hacer. Planear, verificar y hacer. Eso te permite llevar un orden en tu proceso y mantener indicadores y mantener todo medido y organizado. ¿Por qué? Porque aquello que no se puede medir no es susceptible de ser controlado. Y el administrador que es desordenado, porque tenemos que tener unas competencias y es tener vocación de servicio, ser respetuoso, tener inteligencia emocional, sobre todo esta tercera para las comunidades anestesiadas que a veces están y tú los quieres llevar al éxito y tú los quieres llevar a la gloria, pero ellos están anestesiados o un consejo que no te deja trabajar. Por ahí en un video les decía que aquí en la costa hay una emisora que dice, ¿a quién les das palo este año? Y yo este año les voy a dar palo a los consejos de administración porque se están convirtiendo más en un tropiezo, en una piedra de tropiezo, que en aquel órgano que coadyuva y rodea. Pero ¿en qué momento llegó de coadyuvar y abrazar para quitar el administrador y sentarse ellos a escoger firmas?
Y como dice mi colega Leonor aquí en Barranquilla, mientras los administradores actúen con el estómago, porque esa es la comida de muchos de ellos, y entonces les toca decir sí a todo. Les toca decir sí. No, es que nosotros vamos a elegir la firma, pero es que esa empresa de vigilancia, yo quiero decir algo, no está registrada en la superintendencia. No importa, ese es del primo, del hermano de yo no sé quién, y ese es el que vamos a elegir. ¿Por qué permitimos que pasen por encima de nosotros? Y cuando intentamos convocar una asamblea para exponer eso, la asamblea respalda a los propietarios. Entonces es el momento en que usted toma esa difícil decisión de decir, hasta aquí yo puedo, no puedo seguir. Como cuando usted está, me comentaba una clienta hoy, ¿cómo le parece, doctora, que el propietario de la casa uno y son 15 casas, dijo que a él no le parece que la planta eléctrica deba estar en los gastos comunes? Y yo, pero ¿cómo así? No, porque como Es él eso. no tiene planta eléctrica personal, como todos los demás, es un tema de egos y pasiones, como digo yo, igual la asamblea. Entonces, él tiene solo un tabaquito de luz a la entrada. Yo le dije, ¿verdad? Y el cercado perimetral y el cercado eléctrico y la iluminación eléctrica y el portón y la luz de la caseta del vigilante que lo está vigilando a él y a su familia, por favor. ¿Y qué pasó? La asamblea lo aceptó, me mandó a revisar cuánto peso hace el mantenimiento de la planta eléctrica en el presupuesto, porque es que como a él nada más le prenden un solo foquito, él no le interesa tenerlo. Y también a sacar la planta eléctrica de la, ¿cómo es? Póliza de áreas comunes. Y la Yo aceptaron. sencillamente les hubiera pagado la planta por lo menos un fin de semana y se hubieran ido de para atrás porque se quedan sin circuito cerrado de televisión, sin luces en las zonas comunes. Si tenían ascensor, pues me imagino que el ascensor tampoco les No, iba a es un conjunto funcionar. de casas, pero imagínate, Ah, que queda allá donde el diablo dejó el trinche. Después de la pared final, no hay más nada, oscuridad entonces, absoluta. la seguridad, ¿cómo va a funcionar? Qué falta de responsabilidad. Yo le dije, pero es que repítemelo. Le dijeron que sí, que le dijeron que sí. Y yo le dije, pero es que no puede ser. Tú le tienes que nombrar en la ley donde dice que las empresas comunes garantizarán la seguridad, existencia, conservación y reposición de los bienes y las zonas comunes. ¿Cómo es posible que saquen la planta? Porque es una planta de suplencia parcial, porque aquí en la costa, por el calor, cosas que ustedes no viven allá. Por ejemplo, yo aquí en mi Hay días apartamento que sí. tengo planta de suplencia total. Yo estoy aquí en la sala de mi casa con el aire. Como se vaya la luz en el resto del pueblo, a mí no me afecta, porque aquí entra automáticamente la planta. Pero no todas las personas tienen esa posibilidad. En ese conjunto, la planta es para áreas comunes. Entonces a él le molesta porque el resto tiene plantas personales, porque no es un conjunto de cualquiera, es un conjunto estrato 5 alto, pero al final de la pared no queda más nada, queda un monte. Y yo, ese señor está loco. Y los más locos están los demás que, ¿cómo permiten que él haga eso? Voy a ser Sí, un poquito infidente. En un conjunto en donde estuve hace poco, pude ver que hay vamos a llamarlo el gente, conjunto X. sí, el conjunto X, que no es el conjunto residencial La Octava Maravilla del Mundo, que es donde yo vivo, que ese es otro conjunto, pero también a veces pasan cosas descabelladas. Bueno, en el conjunto X estuve en una reunión en donde la gente ni siquiera sabía qué era el coeficiente. Tenían una estructura muy grande y no entendían por qué unos pagaban más en una cuota de administración extraordinaria y por qué otros pagaban menos. Obviamente los coeficientes eran diferentes y una persona llegó inclusive a afirmar de los que tenían menos coeficientes, no, pues arreglen lo que sea, pero yo quiero que mi voto sea más grande, tenga más peso que el de los demás, porque esos no tienen importancia, mi voto es el que vale. Eso no encuentro razón de ser para una afirmación como esa. No hay ninguna explicación, como tampoco hay razón para sacar la planta de las zonas comunes.
de la póliza, mucho menos. ¿Cuánto no les vale la planta? Y si sacamos esa planta de la póliza de zonas comunes y llega a pasar algo, ahí sí, ¿quién va a pagar los platos rotos? Los que aprobaron eso. Todo. Empezando por el Consejo de Administración que permite eso, porque ellos, como usted lo decía anteriormente, doctora, también responden por las acciones del administrador, acciones u omisiones. Ellos tienen que Entonces, rodear, rodear y apoyar, porque recordemos que el artículo 51, numeral segundo o tercero, dice que el administrador presentará conjuntamente con el consejo el presupuesto de gasto. Oye, ellos debieron levantarse a oponerse a eso, porque es que yo le dije, tú no debiste aceptar, debiste hacer un salvamento de voto y decir, es decisión de ustedes, pero yo no estoy de acuerdo porque mi deber, en virtud del artículo 32, administrará diligentemente los bienes entregados a él en administración, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento. Y eso, la eso, ley eso, y la ley cumplir, establece, que la ley establece cuando define que es una expensa común o necesaria, establece que esta garantizará la seguridad, ta, ta, ta. Entonces, ¿cómo permiten esas cosas? Por aquí está diciendo Blanca Rocío que ella perdió una tutela donde le pediría copia del acta y otros documentos, después falló diciendo que el administrador me contestó dándome el derecho a la inspección. Miren, queridos míos. Con todo mi amor les digo, todo no se resuelve por vía de tutela. Lo que pasa es que lo triste yo trato de ayudar, créanme que ustedes saben, este es mi trabajo, como el trabajo, Jorge tiene su trabajo, como todos ustedes tienen su trabajo. Este es mi trabajo. Gracias a Dios yo tengo pues clientes a los que, ajá, constructores y todo eso, entonces, eh, cierto. Pero y yo trato de ayudar y de orientar cada vez que puedo, pero todo no se consigue por vía de tutela. Miren, si yo les digo que yo revertí una sanción por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias del artículo 58 por vía tutela, que no era el camino, pero es que yo como abogada sé cómo meterme, pero todo no se consigue por vía tutela. Ahí tenías que utilizar lo que es el artículo 47, hacer un derecho o hacer un derecho de petición y de pronto por la contestación a un derecho de petición, no sé qué derecho fundamental invocaste, pero tenías que haberte de pronto agotado el requerimiento directo y después el juez lo obliga a contestarte el derecho de petición. Ahora, el derecho de inspección que recientemente yo hice para una clienta mía, un derecho de inspección, investigué qué nuevas cosas habían salido, porque ustedes saben que nosotros los abogados pues nos toca estar actualizándonos y todo eso. Entonces, por ahí encontré un fundamento que se los voy a compartir. Es más, a unos estudiantes míos, hace poco les compartí un borrador. Se lo puedo mandar a Jorge Enrique para que se los comparta y también me comprometo a mandarles ese concepto de la SIC, donde ellos hacen unas apreciaciones, en unas estoy de acuerdo y en otras no. Pero tenemos que tener claro, ni la SIC ni el Ministerio de Vivienda tienen la palabra de Dios en su haber. Ellos mismos cuando te hacen los conceptos te dicen que ellos como entidad encargada de tal dan respuesta a las inquietudes, mas no constituye algo de fondo que tú puedas hacer valer. Ellos te están diciendo su opinión con relación a lo que manejen. Algunos van al Ministerio de Vivienda porque tienen algunas competencias con temas de propiedad horizontal y ahora vi que consultaron a la SIC porque querían hacer una asamblea extraordinaria y el administrador no les quería compartir la base de datos. Resulta que en las definiciones de la 1581 hay una que es complicada y es la de los datos sensibles. Son aquellos que son personalísimos y que el dueño, el titular del dato, es la única persona que está autorizada para darlo. Por eso, por favor, copias expuestas de los correos. Ustedes no pueden estar mandando esos everyone o correos masivos con copias expuestas a toda la humanidad.
Eso está mal hecho. Los pueden sancionar porque todos esos titulares de los datos, que ustedes saben por qué nació este tema de la 1581, que como el tiempo pasa tan rápido, yo no sé en qué momento estamos en el 2025. Yo me acuerdo cuando salió en el 2012, era yo una niña todavía. Entonces salió la 1581 y adivinen por qué, cuando muchos de ustedes estaban pequeños y no habían nacido, mandaban las copias expuestas. Jorge Enrique, Ofelia, mandaban a todo el mundo, ¿verdad? Y resulta que los almacenes de cadena, dicen las historias macondianas, que los almacenes de cadena compraban esas bases de datos o cogían esas direcciones y era cuando nos empezaban a llegar ahora. Yo quiero que llegue rápido una que le prohíba a Claro, a Movistar, a toda esa gente, porque ahora le inundan a uno los celulares De de los mensajes mensajes de sin texto. haberlo dicho. Ah, Entonces, resulta que ahí nació la ley 1581 con los tratamientos de datos personales, pero muchos administradores disfrazan y vulneran el derecho a acceder a la información o a la inspección. De vulneran a las personas el derecho bajo esta figura de la 1581, pero no tiene nada que ver. Por eso, en un video que hice que me costó trabajo, y la persona obviamente sabe quién soy yo, que a mí no me dan vueltas a mí no me endulzan con una cucharadita de azúcar. Y con todo y eso, me costó un poquito de trabajo, pero ahí vamos. Entonces, ¿por qué tiene que ser difícil? Y lo he hablado con mis colegas con quien comparto tarima. ¿Tú qué opinas? Entonces, pues si no tiene nada que ocultar, muéstrele. Ahora, mm, que no puede ver los datos sensibles de un contratista, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama Jorge Enrique Isás, Cámara de Comercio de Bogotá. Jorge Enrique Isás. 6.000 pesos lo compro. Dirección, teléfono, cuándo perdió la virginidad la abuelita, todo lo sé. No hay nada exacto. oculto para quien compre una cámara de comercio. Entonces, ¿qué es lo que quieren esconder? ¿Sí me La entienden? cuestión es saber investigar para poder obtener la información. Y como usted lo dice, la información no queda oculta. Y tarde que temprano llega ese investigador que efectivamente sabe el cómo se hacen las cosas. Y bueno, cuando digo investigador me refiero a abogado, que son normalmente los que conocen en profundidad eso. Bueno, los buenos abogados conocen en detalle ese tipo de cosas. Y buenos abogados puedo mencionar yo a la doctora Leonor Baza, que sé que es espectacular en su trabajo. Y obviamente a usted, doctora Sandra, que hace las cosas bien. Ese tipo de personajes son los que necesitamos en propiedad horizontal para que nos ayuden con ese tipo de cosas, porque también vemos el tema del residente que no entrega el certificado de tradición, que porque no quiere que sepa quién es el propietario de ese predio. Y resulta que eso es un deber, casi que una obligación para nosotros los propietarios, entregar esa información para que se actualicen esos datos, esos libros de copropietarios. Y es una obligación para el administrador estar actualizando esa información. Así podemos saber quiénes somos, cuántos somos y cómo somos. Y no hay necesidad de entrar a indagar otras cosas que no están en esos documentos, pero que sí se pueden evidenciar en oportunidades por culpa nuestra. Por ejemplo, si yo tengo un credo religioso y me pongo a hacer publicaciones referente a eso, pues obviamente todo el mundo va a decir, Jorge Enrique Hernández tiene este credo religioso y eso sí está protegido por la ley 1581. Entonces, debemos Condición saber, sexual, por favor. condición sexual, color, los pobres evangélicos se las tienen montadas porque ellos ponen las alabanzas duro. Entonces, claro, ellos en su fe piensan evangelizar a todo el mundo. Entonces, ay, el evangélico de la torre, por favor, o sea, eso sí, que baja un poquito el volumen y que ore por los vecinos, pero no pueden colocar a alto volumen, o sea, tampoco dar qué hacer. Pero son situaciones y estoy leyendo acá y yo digo, caramba, no pensé que ponerle nombre a una situación
generara todas estas reacciones y que de verdad mi tesis es cierta. Las asambleas están anestesiadas. Y aquí me pregunta Marta Díaz, el grupo Estaba, de anestesiólogos de mi sí, conjunto son tan buenos que lograron anestesiar a la alcaldía local y esta a su vez da el aval para que sea una comunidad infectada de corrupción, detrimento patrimonial para todos nosotros. Estamos en cuidados intensivos. Bueno. Yo no sé, yo invité a Leo, yo no sé si Leo estará por aquí, pero ella es una de las pioneras, de las abogadas pioneras, y creo que el doctor Ramiro Serrano también, no hablaba con Jorge León por ahí, vamos a tener una gira juntos, creo que, no sé si estemos en Bogotá, ahí les contaré. Eh, nos avisa para Vamos a tomarnos un estar, café. yo no vi, o sea, yo vi ciudades de la costa, Medellín, creo que Bucaramanga, no vi Bogotá, pero voy a preguntar. Entonces, hay un proceso que se llama controversia entre propietarios. Es un conflicto entre propietarios. Es un proceso verbal sumario que cuando el Código General del Proceso fue reformado hace algunos años y cambió el término, ¿se acuerdan que antes para impugnar las decisiones contenidas en las actas de asamblea eran 2 meses a Mm. partir de la publicación del acta? Con aquella reforma del Código General del Proceso es 2 meses a partir que se celebre la reunión. Es por ello, es por ello que no solamente, ay, espera que aquí va a contestarle, ay, bueno, ahora le contesto. Es por ello que cómo es que hay que tener muy claro cuáles son nuestras alternativas cuando la anestesia ya está muy alta y no reaccionan. Lo primero es tener pruebas y tener la trazabilidad. A mí me pasó en mi edificio que yo tengo una propiedad ahí, que es de mis hijas, y cualquier día los que eran del consejo decidieron descansar. Y decidieron descansar y cuando se montó el otro consejo, metió una señora que ella llegó muy humilde, muy sencilla y al año estaba operada, compraba en una de las tiendas porque era un edificio mixto que yo nunca he comprado ahí porque todo es muy costoso, son relojes de marca, Rolex y esas cosas. Y ella compraba ahí y uno la veía los domingos entrando a la oficina a sacar plata y hacíamos las audiencias con procesos policivos por perturbación a la posesión para sacarla de la administración y ella ganaba. Y ella ganaba. O sea, cuando llegaba el inspector, llegaba convencido de nuestra tesis y cuando entraba a la oficina a hablar con ella, le concedía el amparo a ella. Ah, entonces te entiendo, Marta, pero tienes esa alternativa de el proceso que se llama controversia entre propietarios. Es un proceso verbal sumario en donde llevas al juez todas estas situaciones que no puedes en línea horizontal. Por eso el legislador, cuando determinó la manera de resolver los conflictos en la propiedad horizontal, y los que son administradores acá me entienden de lo que les hablo, imagínense ustedes coger a doña Paquita, que es la que lleva el perro y se hace y se hace y se hace. Doña Paquita, por favor, mire, cállate si yo te pago tu sueldo. Tú no estás aquí para mandarme. Por eso el legislador pensó en que eso no se puede dirimir en línea horizontal, o sea, de nosotros a nuestros administrados, sino, perdón, en línea vertical, sino en línea horizontal, de propietario a propietario. Así, el propietario que hace parte del comité de convivencia debe ser una persona docta, proba, una persona que cumpla el reglamento para que en línea horizontal dirima esos conflictos. No sé si los conflictos en sus comunidades deban trascender, porque ustedes saben que el artículo 60 establece que no obstante agotar de manera interna ese conflicto, ustedes podrán acudir a la justicia ordinaria o a los mecanismos alternos de solución de conflicto como la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, etcétera. ¿Cómo nosotros logramos sacar esa amalgama que teníamos descompuesta, que nos robó 200 millones de pesos en mi edificio? Pues
éramos determinados. Imagínense que en el grupo de nosotros había jueces, fiscales, gente bien, gente que manejábamos la norma y todo, pero seguía anestesiado un grupo. No, ella es una niña tan buena, no, eso no puede ser. Si es, abre los ojos, amiga, date cuenta, abre los ojos. Le debemos a la empresa de conserjería 60 millones, le debemos a este, debemos la luz, nos van a cortar el agua. Amiga, date cuenta, pero no se dan cuenta, están anestesiados. La verdad que es preocupante, pero ante esta recurrencia, y ustedes ven que fueron a la asamblea y no reaccionan, lo más recomendable es asesorarse e iniciar un proceso de controversia entre propietarios para que sea un juez quien dirima la situación. Doctor, a mí sus afirmaciones me gustan porque son muy acertadas y están muy ajustadas a la realidad, pero me preocupa una cosa y bastante, que hay, con el debido respeto que se merecen, colegas suyos que llegan Son a los los peores, juzgados, que son llegan los a los peores. juzgados, son jueces de la República, pero no Son conocen los de peores propiedad horizontal. propietarios. Son los peores propietarios y siempre los saludo. Saludo para mis colegas, hasta un besito, les mando. Son los peores propietarios, son los peores morosos, dilatan procesos y como sean magistrados pensionados, eso peor, 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 porque ellos vienen como de ese fuero, ¿cierto? Ellos vienen con ese fuero, llegan a los edificios y de pronto ven una situación, le dan una interpretación errada y ahí viene el pobre administrador, empieza a Cristo a padecer. Y discúlpeme la expresión porque va a sonar un poco ofensiva, no es Mira lo que eso es la aquí entre intención. tú y los 20 o 30 que estemos aquí, y aquí No, un no poquito, basta. un poco más, hay como 4 docenas ya. Me da miedo de aquellos abogados que son marrulleros. Le buscan la comba al palo para que se haga su santa voluntad, muchas veces inclusive en contra de las mismas normas. ¿Cómo hacemos para combatir esa clase de profesionales, doctora? Mira, a mí me tocó un caso, un edificio que todavía están en guerra interna, pobrecitos. Hay comunidades que nacen como los niños de nalgas. Y con esto se puede decir esta palabra aquí en vivo. Hay comunidades Sí. que nacen como los niños que nacen de nalga. Yo digo, ay, pobrecitos, se pusieron de acuerdo para comprar los más tóxicos. Y pasan de proceso en proceso. Y si tú convocas una asamblea, yo te la impugno. Y si yo la convoco, tú me la impugnas. Y es complicado. Yo pienso que hay guerras que tú puedes dar si encuentras tierra fértil para eso, pero hay guerras que tú no, definitivamente vale más la salud de uno. Yo en aquel caso, imagínense que a mí me amenazaron en el ascensor, yo estaba recién parida y entonces yo tenía mi bebé, la chiquita que hoy tiene 13 años, pero todo lo malo pasa para bien y el papá de mis hijas me compró una casa espectacular con 2 pisos y jardín y todo, y me dijo, no, te voy a sacar de ahí porque me están amenazando que porque los sapos mueren abajo de las llantas, porque yo fui la que fui a la empresa de aseo, a la que fui a la empresa de conserjería y investigué, y entonces yo sí seguí luchando, pero lo que hice fue arrendar ese apartamento e irme de ahí. Entonces, hagan la lucha como puedan, hasta donde puedan, porque tampoco lo vale. Es una propiedad y hay momentos que uno dice, prefiero venderla. Aquí me pregunta Beatriz, y esto es una idea que tengo de un curso que vamos a dictar con Convivir y es qué hacer para saber estas cosas, o sea, dudas jurídicas que tienen las personas, que es algo muy sencillo y que no saben muy bien cómo hacer. Ella dice, ¿cómo se hace para rastrear las modificaciones o reformas que pudo tener un reglamento? Lo pregunto porque la administración de mi conjunto no facilita la copia del reglamento, así que me tocó ir a la notaría donde se radicó el PH y su reglamento, pero no tengo conocimiento. Listo. Lo que necesitamos, y se los voy a decir, se los voy a dar gratis porque eso yo lo cobro en mi oficina y ustedes no se imaginan la plata que yo he ganado con este servicio. Pero a nombre de Noches de PH, con el patrocinio de Jorge Enrique,
Y la abejita con Avi, les voy a decir, ustedes compren un certificado de ustedes reciente. Entonces, ustedes compran un certificado de ustedes. Ustedes saben que el certificado, conocido como de libertad y tradición, tiene todas las anotaciones de la vida del bien, ¿cierto? Ahí está la escritura que se llama de Constitución, que es la primera escritura que hay, y luego de eso ustedes miran las anotaciones que dicen reforma. Y yo me acuerdo que yo estuve en un servicio y yo le dije, en la anotación 6 tienen la reforma de la escritura tal de 2008 donde hicieron una aclaración de medidas y linderos, porque ahí te lo dice, ¿para qué es? Y en la anotación 4 en el 2002 fue la adaptación a la ley 675. Entonces, cada anotación tú tienes que contar de abajo hacia arriba y siendo la última la de mayor número, o sea, si tiene 10 la 8 la 9 o sea, esa de por allá, esa es la última reforma, pero tienes que tener cuidado porque no quiere decir que esa reforma haya impactado partes sustanciales de la minuta original. Yo estuve hoy en un conjunto donde voy a hacer la reforma de reglamento, voy a cambiar que la asamblea sea el tercer día, la voy a colocar a la misma hora, una hora después de convocada la primera. Voy a hacer obligatorio que asuman los honorarios de abogado, porque es que Oh, hay un problema que los abogados están haciendo la gestión de cobro, hacen el requerimiento con la 2300 teniendo en cuenta la 2300 que todos lo debemos manejar, que establece que el deudor debe informar a dónde deba ser notificado. Si el deudor no da ninguna dirección, usted lo notifica a la dirección física. Pero como ustedes van a salir juiciosos a mirar ahora la NTS, la 02 y la 05, ustedes van a ser unos administradores bien profesionales. Entonces ustedes van a actuar de manera formal y van a saber que cada acto debe tener su soporte y su prueba. Entonces, si usted cumpliendo la 2300 notifica al deudor, lo constituye en mora, usted le dice al portero, por favor me escribes aquí que yo vine y tal. La minuta de la vigilancia, el control, es un documento demasiado importante que puede salvarlo hasta de una cárcel, porque si escriben todo y pasa algo, ahí se puede probar si usted estuvo o no estuvo en el sitio. Más aún, este tema de los cobros jurídicos. Por ahí me pidieron en un edificio, yo hago cobros de cartera, no mucho, pero cuando me dicen, bueno, sí, una cartera pequeña. Por favor, después de año y medio, por favor nos envía la prueba de la entrega al señor Jorge Enrique del apartamento tal, que él dice que no. Y yo, ¿verdad? Espérese ahí, aquí está la carta, aquí está la foto, aquí está la minuta donde se mandó, tan, 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 porque eso es lo más lindo, cuando te piden algo y tú tienes todas las pruebas como cuando te para el de tránsito. No se siente como el viento de la Rosa de Guadalupe cuando usted le dice, aquí está el permiso, el RUN, el RAN, el otro, el del gas, el del SOAT y mis técnico-mecánica, papeles. ¿Qué vas a todo pedir? está en orden. ¿Qué vas a No, pedir? de pronto el agente de tránsito la detuvo para pedirle su número telefónico para una asesoría. Sí, claro, sí, cómo no. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que ser tan diligentes en ese tema de acucioso de preservar la información, porque es que se presta para malos entendidos si usted tiene eso en desorden. Ah, no, yo sí lo tengo, pero no lo tengo por aquí. Yo sí lo tengo, pero no lo tengo escrito. Eso qué respuesta es de un profesional. Pero así queremos que nos paguen 5 millones, 10 millones de pesos. No, no puede, no es No tiene coherente, no es razón de ser. coherente. Ahora vámonos al otro lado a la otra cara de la moneda, doctora. Cuando esos edificios en donde supuestamente pueden pagar esos 5 millones de pesos y pagan todo lo contrario, a duras penas 500.000. ¿Cuál es el verdadero valor de los honorarios de un de un administrador de propiedad horizontal? Mira, cuando yo comencé a administrar, que estaba pequeñita yo me acuerdo que decían y que el 10% Del del valor presupuesto. del presupuesto. Ajá.
Pero cuando mi querido amigo y colega Ramiro Serrano, a quien le mando un saludo y un abrazo desde aquí, desde la cálida Barranquilla, sacó un artículo el año pasado que dice, tacañando los presupuestos, que lo tengo enmarcado y guardado y no lo borro. Entonces usted no se puede enterrar ese puñal. Imagínate tú un edificio que tacañea su presupuesto y los he visto, pero una cosa, o sea, así las uñas cortas como yo las uso, así, así, el presupuesto es así, 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 una cosa que yo digo, wow, o sea, demasiado, porque automatizan, entonces no tienen vigilante, tienen un aseador medio tiempo y es, digamos, un edificio de 25 apartamentos. Entonces estamos hablando de un presupuesto de 10 millones de pesos. Más o Agua, luz, menos. la póliza, eh, todo lo tienen automatizado. El señor que va 3 veces a la semana y barre, que le puede costar 2 millones de pesos tercerizado, yendo 3 veces a la semana medio tiempo y le sacan el jugo al pobre muchacho. Entonces, digamos que son 10 millones de pesos y hemos hablado. Les hemos dicho, muchachos, muchachas, que ustedes no pueden estar en un edificio por menos de un salario mínimo. Perfecto. Menos de un salario mínimo ni de riesgos. Y muchas veces hay que tener en cuenta que hay factores que hacen que el salario mínimo quede muy por debajo inclusive, porque hay que tener en cuenta lo de la famosa planilla de seguridad social que hay que pagar. Ahora hay que mirar si hay algún tipo de dinero que haya que pagarle a la DIAN. Nuestros amigos de la DIAN no se quedan quieticos. En transportes y miremos cuánto nos queda libre para saber si de verdad es rentable o no ir Has a dicho la trabajar en palabra. esa copropiedad. Has dicho la palabra. Yo me Claro, acuerdo que yo estaba en una vez en una entrevista de negocios, porque recuerden que hace 5 años que empezamos a ir a charlas con Pepe Gutiérrez y con Giva Dimelo, y ellos ya te han dicho que vamos a entrevistas de negocios. Y yo me acuerdo que son procesos que hemos venido cambiando con los años y le decía la chica, le decía, es que yo no vengo aquí para que me veas, ni yo tengo edificios para que me vean que tengo edificios, es que para mí tiene que ser rentable. Y eso es lo que yo quiero de cada uno de ustedes, que se empoderen y se den su valor, se den y su valía. O sea, yo sé que aquí hay muchos, muchos propietarios inquietos y vamos a buscar un equilibrio. No sé, todavía no nos hemos podido engranar con una unidad nacional que nos ayude. Nosotros tenemos aquí un chat de propietarios liderados por nuestro presidente Fernando Blanco Manotas, a que también le envío un saludo afectuoso de nuestro gremio GAP aquí en Barranquilla. Y él tiene, y ahí los propietarios, estoy yo, están contadores, bueno, personas que estamos para ayudar a los propietarios, para orientarlos y sin costo los orientamos. Obviamente no les llevamos como tal un proceso o algo porque eso sí ya tiene un costo. Pero no hemos llegado como una unidad nacional que los propietarios tengan y deberían ir pensando en eso, que ellos tengan ese frente común y exista la manera de poder sentarse administradores y propietarios y llegar a acuerdos que beneficien a ambos sectores, porque tenemos heridas que sanar, tenemos resentimientos de los que han hecho las cosas mal. Hay comunidades, si te puedo dar la lista aquí, hay propietarios que, fulana, ay no, todo lo que nos cogió, no me la digas que me da una rabia y esto, y siguen administrando. ¿Cuándo va a haber una superintendencia de la propiedad horizontal? ¿Cuándo va a haber una entidad que tenga un código de ética para que estas personas salgan del mercado y no estén administrando? Me da una rabia cuando sé que está en otro lado administrando y llega allá y al tiempo preguntan, sí, señor, como el Dolorán, sí, señor, también hizo daño. Entonces, eso de la rentabilidad es algo que ustedes tienen que tener aquí. Sumen, resten. Recuerden que en julio van a tener que pagar.
seguridad social por cada contrato. Yo lo venía pensando que el MUISCA iba a ser lo que iba a cerrar el cerco y la UGPP se dio cuenta que hay administradores que tienen varios edificios, pero como haciendo un acto de contrición y una reflexión genuina, no vale la pena si tú tienes la salud, pagas sobre 30 millones, te dan las mismas cosas, solo que tú tienes que pagar más para mantener los otros. Y eso parece un poco inequitativo, un poco injusto, porque hay personas que ganan 30 millones, 20 millones, que los conozco, y a la misma EPS y le dan la misma aspirina. ¿Cómo es que se llama lo que dicen que dan en la EPS? Aspirina, no sé, eso Aspirina, que dan. sí, el mismo Ibuprofeno, eso que. acetaminofén, 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 acetaminofén. sí, es Cuando la vino misma. la pandemia, que el acetaminofén, bueno, a todo el mundo le dan el mismo acetaminofén y la verdad es que es injusto, pero recuerden, compañeros, que a partir de julio será obligación del contratante. Yo espero que de aquí a allá descienda el Espíritu Santo y arrebate a la iglesia, lo que sea, para que eso lo tumben, porque la verdad estoy preocupada, porque eso va a afectar el ingreso de muchos, de muchos. Yo en mis contrataciones ya lo preví y ya yo hablé, ya yo hablé eso. Es más, yo no asumo la carga tributaria. A mí, yo digo, yo te cobro un salario mínimo y ustedes asumen la retención. O sea que yo paso la cuenta por 1.600.000 más lo que es la carga tributaria. Pero ese es mi valía. O sea, yo he educado a mis clientes a eso. Ustedes también, como administradores, deben empezar a hacer lo mismo. Mire, cuando ustedes sepan lo fuerte que son juntos, pero los buenos, esos que hacen cosas malas, tenemos que sacarlos. Esos que inducen el error a las asambleas o que anestesian a los consejos para que hagan lo que ellos quieran. Y pobrecita, pobrecito, pobrecito Jorge Enrique, hay que dejarlo ahí porque él es bueno. Pobrecito y Jorge Gracias, Enrique gracias. no Sí, tiene sí, sí, vuelto déjenme. desastre esto, el tanque no lo lava, todo es un desastre, no sabe yo, pero ¿cómo podemos tener a una persona por solucionarle su vida laboral? Repito, la función o el oficio de administrador de propiedad horizontal no es solución de desempleados, por favor. No más, basta de eso. Y basta de eso y capacitémonos, estudiemos mucho más, Sí, porque por chicas. ejemplo aquí podemos empezar a ver que se necesita algo que nos está preguntando Blanca Rocío. Como propietarios, ¿cómo podemos verificar que el administrador paga la planilla de los parafiscales? Porque yo como consejero me acuerdo que soy solidariamente responsable y un accidente que le llegue a pasar a ese administrador en mi copropiedad, yo como consejero soy solidariamente responsable. Y qué pena, pero mi bolsillo no está para pagar una falta que cometió un tercero. Entonces, por eso yo tengo que estar presente verificando esos pagos. Pero ¿cómo lo hago, doctora? ¿Cómo los consejos deben abrir esa puerta de tranquilidad porque la cierran? Hay veces que el propietario cansón, el que hablamos ahorita, que el que se enamora, quiere estar yendo a torpedear las reuniones y todo eso. Simplemente recordemos que la ley 222 del 95, que la hemos mencionado en los últimos años, que es lo que se conoce como el Estatuto del Administrador, contiene en su integración artículos muy claros en los que les da responsabilidad a los órganos. Y dice, artículo 22 de la ley 222 del 95. ¿Quiénes son administradores? Dice, el liquidador, el partidor, la junta directiva. Por lo tanto, yo estoy en la capacidad de oficiar el consejo de administración para que me certifique qué control le están haciendo mensual a las planillas. Y hay una página, no me acuerdo cuál es, porque nosotros en un momento, en un edificio, quisimos investigar si la empresa de vigilancia, o sea,
la verdad, yo les digo, y hay sectores que se oponen a los valores agregados de la empresa vigilancia porque terminan es sacrificando al guarda. Tenemos que verificar, gracias a Dios con la nómina electrónica se acabó esa sinvergüenzura y tienen que pagar con las variables. No permitan que revienten a los vigilantes con esos turnos tan extensos porque ellos son los que terminan como afectados por estos descuentos, entonces quieren que les vuelvan a hacer el edificio y los mismos clientes son los que propician esto. Por eso yo digo que se contrata por centavos en la propiedad horizontal. Cuando yo veo gente con esa ilusión que me dice, mira, yo quiero poner una empresa, quiero traer máquinas de Estados Unidos para lavar fachadas, para montar una empresa de aseo espectacular, yo los miro y les digo, cosita. No Mi saben. cosita, por favor, no Mira, saben lo es que se está que, metiendo. es que como decimos, una vez estábamos hablando con Horacio Torres, mi querido amigo, y su esposa Jacqueline, yo me iba ya para mi casa, estaba saludándolo, y entonces yo le dije, Horacio, por eso vamos a vender boli. Y él se queda mirándome yo, vamos a vender boli. Mira, los bolis son agradecidos, nos molestan, los hacemos ricos, los hacemos publicidad y vendemos bolis, ya. Y salimos de tanto estrés que a veces se genera la propiedad horizontal. Hay días que tú hablas con administradores y me dicen, quiero hacer otra cosa. Me siento decepcionado, me siento desgastado. Y son reacciones que de verdad no se tendrían por qué dar porque yo he visto personas muy calificadas y muy buenas que están a punto de tirar la toalla, porque de verdad son condiciones injustas. Y te digo, los bloques, hay que buscar un consenso nacional y la propiedad horizontal es un poder. Ya la UGPP lo vio, ya el MUISCA lo vio. Por eso están haciendo los RUB, Registro Único de Beneficiarios. Cada día nos está acercando más, pero el gobierno nacional está sacando partido y dinero de la propiedad horizontal, pero no le ha dedicado una partida para sentar un consenso de los propietarios con los administradores para que en la operación sea justa y equilibrada. Y no lo ha habido y no lo va a haber porque ¿saben por qué? Porque eso no le da plata al gobierno. Eso no es Es rentable, perfecto. La triste, pero es rentabilidad así. es eso, como tampoco lo es rentable para el sector académico, porque si fuera rentable, le aseguro, doctora, que ya habría no una ni dos, sino hasta tres, cuatro universidades dando la facultad de administración de propiedad horizontal. Hace No la falta, hay hace y falta. hace falta para llegar a una verdadera profesionalización. Y poder de esta manera estar unidos y actuar como gremio y poder estar solicitando esos honorarios justos y también estar castigando a aquellos administradores o administradoras que no cumplen a cabalidad con sus funciones y nos desacreditan a nosotros como gremio. Ahora, doctora, me salgo un poquito del tema, creo, pero quiero que me haga usted claridad. ¿Cuál es la diferencia entre política y politiquería? Ah, Sí, tema doloroso, complicado, pero veo que es necesario tocarlo por un detalle. La profesionalización de la actividad de administrador de propiedad horizontal no se ha dado en estos 20 años por falta de que voluntad política. por falta de voluntad política. ¿Cómo? ¿Qué hacemos para que haya esa voluntad política? Necesitamos es esto, una firma y ojalá de este color, bien bonita. Y no lo digo por el partido, sino por la calidad y por el color de la tinta. Pero se Ujú. necesita voluntad política. ¿Y cómo hacemos para ganar esa voluntad política? Tener voces que nos hablen allá. Y tiene que ser uno de nosotros, que lo haya vivido Perfecto. como el que escribió por ahí, quien lo vive, quien lo goza. Pero yo lo voy a gozar por ustedes, no se preocupen. Les voy a mandar imágenes de este viernes, vamos a estar en la noche de tambor, disfrazadas y todo. Les voy a mandar para que Jorge, para allá les mando un saludito. Mira, Gracias.
tiene que ser uno de nosotros. ¿Por qué? Porque solo los que hemos vivido esto y que lo hemos gozado sabemos lo que se sufre. Aquí no hay ni una persona, miren, las 3 veces que he visto personas foráneas, llámese personas foráneas, son los que no son actores de la propiedad horizontal de ninguna manera. Yo he visto personas, políticos que he visto, la verdad que se han acercado más para hacer daño que para hacer un apoyo o un beneficio. Los intentos de reforma han sido desastrosos y se nota el total desconocimiento que hay del tema, como cuando pretendían a pupitrazos que se diera la vivienda turística. ¿Acaso saben todas las situaciones que se tiene que lidiar en una vivienda turística y cuando adolece de la estructura necesaria? Yo que estuve de business partner de una empresa multinacional en gira por toda la costa hablando de vivienda turística y me encerré 15 días a estudiar vivienda turística y aprendí de los protocolos EXNA y estando en ese transcurso, una clienta administradora me dijo, Sandra, imagínate que se registró uno de los señores, él anunció al otro de visita que ahí tuvo una debilidad en el protocolo porque en vivienda turística no se reciben visitas. Entró el otro, salieron juntos con pistola, llegaron a una puerta, menos mal que iban a matar no estaba, y así es lo mínimo. Estamos hablando de que en Cartagena, en un edificio, no se surtió el protocolo de registro de los menores y resulta que los menores ingresaron, decían que eran con los abuelos, hubo un accidente, hubo un incendio, el abuelo murió, el niño tiene quemaduras de por vida. Y ahora van a demandar el edificio y eso no hay plata, o sea, imagínense, los abogados que están aquí en el grupo, se acuerdan esa clase como cuándo vamos a estimar el daño por dolor. O sea, es que esa persona era simpático, va a ser modelo, la proyección es que va a ser, no sé, o sea, el dolor y la afectación emocional se puede tasar en miles de millones de pesos. Van a terminar vendiendo todos los apartamentos y dándoselo. ¿Qué necesidad hay de eso? Entonces, la gente en propiedad horizontal, sobre todo los propietarios anestesiados, son como un vallenato que hay por ahí que le dice que te gusta sumar, pero no dividir. Divide cuando tomas una parte de tu ingreso y le das a la copropiedad con un buen administrador para que haga buenos protocolos, etcétera. Y ahí hubo una situación que se expone. No solamente, y muy triste, falleció el abuelito, no sé qué. Estamos hablando de los protocolos EXNA, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces son, Doctora. son situaciones que yo te digo que son delicadas y que de verdad se tienen que tomar con seriedad todos los actores, pero más aún necesitamos que el gobierno nos tome con seriedad. Mejor dicho, que nos tomen, porque no nos ha tomado, sino para sacarnos plata, para ponernos impuestos, para ponernos el RUP, para que ahora cada uno tenga que pagar, viene la UGPP y todo el mundo viene a la propiedad horizontal. Es un postre del flan de caramelo que es mi favorito. Hago la publicidad Gracias por el dato. cuando me quieran invitar a postre de flan de caramelo. Aquí hay una Usted dijo compañera que posiblemente administradora. venía a Bogotá en la gira que van a hacer y que me pasa el dato mañana. Ya sé, Ah, bueno, flan voy de a, voy a caramelo. mirar. Y yo tengo que Vale, mandarle el formato el concepto de la SIC, la consulta de la SIC y el por favor. formato para que pidan y derecho a inspección. Bueno, Correcto. entonces sí, o sea, son tantas cosas que de verdad que uno ve impotente, que nadie nos ayuda. O sea, a nosotros nos toca, mira todas las preguntas que hay y muchas veces cuesta, es costoso. O sea, los casos de propiedad horizontal, una impugnación primera instancia está costando 5 salarios mínimos. Entonces usted imagínese todo el problema que usted ve y la única solución que hay de hacerlos entrar en razón es impugnar. Pero ¿de dónde saca esos 5 salarios? Y yo les voy a decir algo, es desgastante. Para uno como abogado es desgastante, es difícil, es duro. O sea, una impugnación no es cualquier cosa. Y presentarla es más difícil que contestar la demanda. Presentarla es Es que se teso. tiene que presentar tan perfecto que al mismo juez, ante la
hipotética falta de conocimiento en propiedad horizontal, se le tienen que dar los argumentos para que Todo. diga que sí se tiene razón en esa impugnación. Porque si no, él, ante la posible falta de conocimiento, va a decir, no, esto apliquémosle el código de maternidad o de lo que sea y démosle la razón al administrador porque él está ahí o a los de la asamblea, porque ellos son la mayoría y etcétera. Entonces, Mira, no. pero se está volviendo tan un pan de cada día los procesos de impugnación que me pareció deliciosa la última audiencia y el juez hablaba conmigo, pero con una propiedad que hace unos años teníamos que dar todo masticadito a los jueces porque no manejaban el tema, pero yo me quedé gratamente sorprendida y eso hace que la audiencia fluya. Y en los alegatos de conclusión, en uno de mis casos, por ejemplo, que como me decía mi colega con la que estaba haciendo el proceso, me decía, el fallo viene en contra. Y yo le decía, ¿por qué sabes? No, porque él está muy ligero, está la República de Colombia, vamos a dictar, vamos a dictar ley en nombre de... Yo le decía, sí, viene como rápido. Pero los alegatos de conclusión fueron tan contundentes los míos que dijo, en media hora vuelvo. Y entonces me dijo, ya lo va a cambiar. Y en efecto lo cambió todo y no le concedió nada a la contraparte. Entonces son situaciones que se están dando mucho, los jueces ya están manejando mucho más el tema de propiedad horizontal, ya no son neófitos como antes que tocaba como darles las cositas masticaditas, los jueces ya del volumen de casos que están teniendo. Y ni les digo del caso de controversia entre propietarios que también han aumentado bastante, pero son limitantes estas soluciones porque el tema de costos, Sí, ya es bastante. Nomás el costo de la actualización de un RPH. No tengamos en cuenta los honorarios del profesional, pero miremos lo que hay que pagar por impuestos. Y miremos otro tema, y gracias a usted, doctora, que me está dando cuerda para hablar también. No entiendo por qué las certificaciones de representación legal tienen que tener un costo, como sucede en Cali, en Jamundí, alrededores. Ya ha llegado esa mala práctica a los alrededores de Bogotá. Ya ha llegado a casos extremos, como esa hermosa ciudad de Ibagué, en donde para que otorguen la certificación de representación legal, llegan hasta el abuso de solicitar la cédula de la copia de la cédula del presidente y secretario de la asamblea. ¿De dónde acá sacan eso los delegados de las alcaldías municipales, locales, dependiendo de la ciudad, para exigir eso, violando de plano lo que está consagrado en la ley 675, artículo Mire, octavo? nadie puede darle por sí solo más cargas a un procedimiento que la misma ley le da. Eso es, como decimos aquí en la costa, puro invento y puro parapeto de los funcionarios públicos que se han, mejor dicho, en vez de hacerle la vida más fácil a uno, pero me parece terrible lo que me dicen. Mira, aquí en Barranquilla, si yo quiero sacar un certificado en línea, lo sacamos espectacular. Solamente colocamos la dirección del predio y ahí te dice quién es el administrador, bajo qué resolución y tiene la firma del funcionario de la alcaldía y todo chévere. No, pero acá le cuento, doctora, que a raíz de esas demoras en Bogotá y bueno, otras ciudades que quedan principalmente en los alrededores, por favor, están creando un mercado negro para la expedición de eso, porque no hay que negarlo, la corrupción está presente ahí y las demoras vienen y vienen y vienen y mientras tanto, vea, aquí alguien nos está escribiendo, el señor Juan nos está escribiendo, en Medellín se demoran hasta 3 meses para la inscripción. ¿Qué es lo que está pasando? Los jueces, a pesar que se están capacitando, desconocen normas elementales como esta. Y no tanto los jueces, los alcaldes, los funcionarios públicos. ¿Qué les está pasando? No conocen de propiedad horizontal. Entonces, ¿por qué votamos por ese tipo de personajes en las elecciones municipales, departamentales y nacionales? ¿Por qué no les exigimos? ¿Qué mecanismo me sugiere usted
para exigirle a esos funcionarios que Estoy aquí leyendo, sí, estoy aquí leyendo y hay que buscar algún tipo de acción. Primero tocar la puerta, porque es que por eso tenemos que estar agremiados, tenemos que estar unidos sí, en bloque, porque una golondrina no hace verano. Aquí estoy leyendo en cada una de esas localidades. Miren, si hay la norma de la virtualidad. Haga como aquí en Barranquilla, cero papel. Aquí en Barranquilla hay un sistema que hizo la alcaldía y tú puedes tener tu representación en línea y la presenta en línea. Ahora, este tema de los 3 meses de Medellín, ¿a qué los obliga? Y lo tratamos en un foro que hicimos aquí con tres abogadas reconocidas, o sea, la doctora Beatriz Vieira, la doctora Leonor Braza y la suscrita que somos como las tres abogadas un poco más reconocidas aquí en la costa y hablábamos de esa pertinencia del momento del proceso de selección del administrador y el cambio. Entonces hablábamos de por qué se presenta ese choque de trenes entre el administrador anterior y el nuevo administrador. ¿Por qué tiene que pedirle al otro que pague por él? Esa planeación la tiene que tener el consejo. El consejo hace las entrevistas, planee los tiempos y solo cuando tenga la representación legal, porque que son esas como decimos aquí en la costa, esas empanadas que uno es el administrador, entonces yo soy el representante legal porque no me ha salido la representación, porque me la devolvieron. Hagan todo primero y cuando ya está en la víspera de salir la representación legal, porque eso qué es, o sea, que, como decía la doctora Beatriz Vieira, eso roza la legalidad porque la norma establece que el administrador y el representante legal confluyen en la misma persona. La exacto. representación legal será ejercida por el administrador, quien podrá ser una persona natural o jurídica. Y cuando sea una persona jurídica, fungirá como tal su representante legal. Perfecto, sí, Entonces, señor. si lo que tenemos que hacer es leer, por favor, leyendo acuciosamente, se presentan y tiene que, si no vayan a la personería, alguna entidad que los ayude, porque la verdad que eso no tendría por qué costarle, ni a las copropiedades, ni mucho menos a los administradores, que muchas veces son de a pie, como digo yo, literal de a pie, porque no les dan los honorarios ni para tener una moto. Y Yo ahora no. hay otra cosa, doctora. Los bancos, hay algunos bancos, no todos, que están exigiéndole a los administradores para cualquier trámite que tengan que realizar ellos en donde se necesite el certificado de tradición y libertad, perdón, la certificación de representación Representación legal, legal. les piden que tiene que ser con menos de 30 días de anticipación, al estilo del certificado de tradición. ¿Y qué Imagínate. pasa? Como normalmente ese documento no se utiliza muy a menudo, vuelva a solicitarlo, vuelva a pagar otra estampilla, porque ni siquiera es que tienen que pagarle en la ventanilla, sino pagan por una estampilla, que porque son impuestos municipales. Impuestos municipales, ¿por qué? Las normas del municipio están muy por debajo de una norma de nivel nacional, como lo es la ley 675. Entonces, ¿de dónde sacan los alcaldes y sus delegados que tienen que pagarse un impuesto por expedir ese Por cada documento? certificado. Sí, eso está fuera de lo normal. Terrible. Son Terrible me inventos. parece. Aquí en Barranquilla entonces estamos pioneros y pueden poner como ejemplo aquí la alcaldía de Barranquilla hace muchos años. Sí es verdad que los bancos piden el certificado al día, pero ya sabemos por qué. Bueno, Ya sabemos por qué y a veces iban personas con una representación y resulta que no eran, por eso te la piden reciente, te la piden del día. sí, así es. Y esa práctica tenemos que acabarla. ¿Por qué? Porque sencillamente la costumbre crea ley. Y después desmontar eso es algo quijotesco. Sí, Y sí. hay personas que desconocen todos estos procesos porque no están en nuestro rubro, porque no están en nuestra actividad y desconocen muchas cosas que se manejan y que le toca trabajarlas en el día a día al administrador. Sí, Por si uno ejemplo, hay personas que no conocen ni siquiera que hay que pagar una exógena.
¿Por qué hay que pagar una exógena? ¿Qué es lo que pasa? Son impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Falta capacitación, falta estudio por parte de los propietarios de propiedad horizontal, de los conjuntos residenciales, de los locales comerciales, de las bodegas, de todas aquellas otras entidades, sectores que se agremian, que se unen bajo el régimen de la propiedad horizontal. Ese régimen especial abarca inclusive hasta los cementerios. Hay cementerios que están bajo el régimen de propiedad horizontal y no envidia a un administrador de propiedad horizontal en un cementerio. Imagínate tú, pero esa asamblea está buena porque ahí sí están anestesiados del todo, ahí sí no dicen nada. Pero mira que cuando el anestesiólogo, como le puso la compañera que ahorita intervino, imagínate cuando el anestesiólogo es presidente de un sindicato o es presidente de una cooperativa, crédito atado y quieren hacer las cosas, es que allá en la cooperativa esto, es que allá en el sindicato esto, es que allá en la empresa esto, o sea. Quieren imponer modelos por desconocimiento, como tú lo has dicho, y la propiedad horizontal es tan sui generis que no se puede poner el vestido de nadie, de nadie. La propiedad horizontal, ella por sí misma tiene sus particularidades, comenzando por la definición. Es un sistema jurídico de carácter especial donde confluyen derechos privados sobre la zona privada y derechos comunes sobre el área común. Parte de ahí no se parece a una cooperativa. Y esto es un mensaje para los de las cooperativas y para los de los sindicatos y para los de la empresa. No se parece a nada. La propiedad horizontal es sui generis. Hay que manejarla como ella misma y lo designa el legislador muy sabiamente en la ley. Y los estatutos, por favor, no hay ningún vacío, señores. Lo que hay son copropiedades, un poquito, como dice el artículo del doctor Serrano, tacañeando los presupuestos, pero con una buena reforma, trabajada entre todos, nutrida por todos, pueden tener una copropiedad estructurada parlamentariamente, procedimentalmente, para que también se acaben esas asambleas que no, de verdad, estamos 9 de la noche, estamos esperando que haya quórum, 10 de la noche, no, estamos esperando que haya quórum. O sea, por favor, si usted cita a las 7, usted apertura firma a las 6:30, a las 6:15 y a las 7:15. Si no hay, señores, ya no hubo. Pero párense firmes, porque es que hay comunidades que la anestesia es tan alta. No, estamos esperando que viene, estamos esperando 8 de la noche, bueno, y a todas horas van a durar esa asamblea. Porque no hay un liderazgo y un empoderamiento por parte de los administradores. Necesitamos de verdad para que las cosas empiecen a cambiar mientras el Espíritu Santo desciende, yo no sé, y arrebata la iglesia. ¿En qué momento el gobierno va a mirar para abajo y va a decir, pobre propiedad horizontal? Ya no Usted nos vamos estaba a dando la respuesta, doctora. Cuando uno de nosotros esté arriba. Por eso, bienvenidas las agremiaciones, el GENAP, el GAP, Claro, ESAP, todas claro, esas otras organizaciones que agremian a todos los que estamos en la actividad de administradores de propiedad horizontal. así Bienvenidas. es. Claro, la Y si unión hay hace la alguien, fuerza. y si hay alguien, alguno de nosotros que tenga la entereza suficiente para ir a representarnos allá en ese palacio que queda en las cercanías de la Plaza de Bolívar acá en Bogotá, bienvenido sea. Unámonos. Y tengo muy presente una afirmación de un conocido mío que es justa, es apropiada al caso y es muy verídica. Si la propiedad horizontal se uniera como deberíamos estar unidos, pondríamos hasta el mismo presidente de la República, sobradamente. Lo fuerte que es la propiedad horizontal. Exactamente. Pero ¿qué nos Por está favor. perjudicando? Y hay que reconocerlo. Lo desunidos que somos. Lo desunidos que somos. Así es, así Y como es. somos desunidos, como somos desinteresados, no nos preocupamos ni siquiera por leer el reglamento de nuestra copropiedad, en donde está nuestro patrimonio, en donde está la herencia de nuestros hijos, de posiblemente de nuestros nietos. Y no nos preocupamos
porque cuando faltemos, les vamos a dejar posiblemente problemas. Dejémosles soluciones, no les dejemos problemas. Y por eso es que llegamos efectivamente anestesiados a las asambleas, porque tenemos desinterés. Entonces, por favor, unámonos. ¿Cómo, cómo, eh, qué, qué medicamento combate la anestesia? Mira, la motivación y el plan de choque que hay que darles a esta comunidad es fuerte. En un inicio yo te diría que empezar a como a colonizar o a sensibilizar aquellos perfiles que sean más receptivos y que puedan comulgar con tu postura y puedan abrir los ojos que sí lo hay. Es un trabajo largo que de pronto les va a tocar hacer una veeduría todo este año y esperar la asamblea del otro año, puede ser, pero actuar de manera pasional sin inteligencia emocional es lo que yo menos recomiendo. Y si definitivamente lo que se está ocultando, ustedes ya tienen certeza de que son delitos, de que hay situaciones fuertes, pues o acudan a un proceso de rendición provocada de cuentas, convocar, tener el 20%, realizar una asamblea de la quinta parte, buscarse su quinta parte y con eso ir en bloque a mirar cómo pueden hacer que se haga una rendición provocada de cuentas o mirar el tema del proceso verbal sumario de controversia entre propietarios. Ese es el camino que les digo. Eso no va a durar. Nosotros todavía en aquel edificio que les digo, casi caemos en manos de otra similar, pero bueno, enderezamos el camino y toca estar pendiente. Yo tengo allá todavía el apartamento y mis vecinas, allá estábamos pilas, pendientes y no nos hemos recuperado. Han pasado 6 años o 7 años y no nos hemos recuperado porque es que no te recuperas tan fácil de 200 y pico millones de pesos. Es un golpe muy duro, que pudo inclusive llevar a que se acabara la persona jurídica. Total. Afortunadamente no sucedió. Y aparte de estar pendientes, les tengo otra tarea. No solamente a todos los que estamos acá reunidos en este momento, sino a los que van a ver este programa en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Por favor, suscríbanse al canal porque ahí van a encontrar muchísimas otras charlas que como esta son completamente gratuitas. Estar en el canal de YouTube no genera ningún costo para ustedes, pero sí les va a generar muchas ganancias porque el conocimiento que hay en estas charlas es muy grande. Y aquí yo aprovecho, y les soy sincero, aprovecho a profesionales expertos en propiedad horizontal en diferentes temas, como la doctora Sandra Mercado, que se sacrifican dejando de lado por un espacio de tiempo sus familias, sus actividades personales, laborales y sobre todo que lo hacen como lamentablemente nos gusta a todos nosotros, sin gas, sin gastar un solo peso. Lo hacen de cortesía y por amor para todos ustedes, los que están acá. Y los que están acá tienen una tarea muy importante. Después de suscribirse al canal, por favor, socialicen esta charla y las otras que ustedes deseen y que estén en el canal con los administradores, con los revisores fiscales, con los contadores, con los residentes, con los propietarios. Y cuando digo residentes también se incluye a los arrendatarios. ¿Por qué? Porque ellos también tienen deberes, derechos y obligaciones por vivir en propiedad horizontal. Ese tipo de tarea es la que les queda a ustedes, los que están acá y los que van a ver y están viendo este programa en el diferido. Estaremos pronto subiéndolo al canal de YouTube. Doctora Sandra, ha sido usted muy amable. Y mire, si no es porque el reloj ha marcado las 8 de la noche, ya 8:01, para mí sería un gusto seguir conversando de propiedad horizontal con usted. Bueno, la próxima vez mandamos tinto virtual y empanaditas virtuales para... No, cuando usted me habla de empanadita, ya conociendo la acepción, me sonó a otra cosa.
Bueno, y sí, la verdad que me sentí muy contenta interactuando con todos. Otro día vuelvo, bueno, ya aprendieron hoy, les debo los dos documentos y ya aprendieron cómo saber cuál es la última reforma de su reglamento. Otro día aprendemos, hay unos temitas que estoy desarrollando, sobre todo, por ejemplo, el formato de cómo estudiar, hacer el estudio de tu reglamento, cómo saber este tema de la última reforma y cómo encontrar el lote de mayor extensión. Son cosas que cuando la gente llega a ser pues de administrador, toman un edificio y no saben por dónde empezar, pues lo primero que tienen que hacer es leer su reglamento y buscar el lote de mayor extensión para poder comprar los certificados, porque a veces ni los mismos propietarios saben cómo es su número de 040. Entonces, bueno, depende de qué región estén. Acá en Barranquilla es 040. Entonces, claro que sí, cuenten conmigo. Fue con mucho cariño, es mi aporte a la propiedad horizontal cada vez que pueda, pues cuentan con mi presencia y seguimos hablando aquí de propiedad horizontal. Será un gusto tenerla nuevamente en la casa de la propiedad horizontal. Noches de PH, que vamos todos los martes de 6 a 8 de la noche en vivo y en diferido, normalmente los días jueves a través del canal de YouTube. Doctora Sandra, muchísimas gracias. Dios le A bendiga. ustedes, Un abrazo otro día. virtual Un abrazo y para todos. hasta la próxima semana. Y recuerden, les Chao. saludó Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Nos vemos la próxima semana con otro tema de propiedad horizontal que desde ya sé que va a ser muy relacionado con lo que hemos visto en esta noche. Así que por favor, no me olviden y ahí nos vemos. Buena noche para todos.